Le presento a nuestros invitados. El señor Anselmo Aliegro es investigador privado, ha trabajado extensamente en el tema de revisar lo que es el mundo de las cuentas del Medicare, buscando que las cosas se hagan correctamente y denunciando cuando no es así. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Un placer tenerlo aquí. El abogado Richard Díaz está representando a una de las personas, de origen cubano por cierto, de las acusadas en este proceso en el que, como les reportamos días atrás, no solo gente de aquí del sur de la Florida, sino de múltiples lugares en Estados Unidos ha sido detenida y acusada, y están en distintos niveles, como hablaremos en instantes. Primero, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Pedro. En su caso, ¿podemos hablar algo vinculado al caso? Sí, bueno, no voy a, obviamente, por reserva mencionar quién es mi cliente, pero sí represento a las personas acusadas. En el caso de este señor, está acusado de ser director médico de una clínica, pero no como casi todas las otras personas acusadas que están acusadas en la parte farmacéutica. En el caso de mi cliente específico, no estaban involucrados en farmacias, sino en rendir servicios psiquiátricos para personas con temas de salud mental. Y tengo entendido que esta es una clínica que facturó decenas de millones de dólares al Medicare. No sé cuántos de esos millones están en disputa por parte del gobierno. Bueno, creo que de momento se estima que estamos hablando de más de 250 millones de dólares en la en el parte del sur de la Florida. Exacto. Por ejemplo, en el caso de mi cliente, creo que están estimando unos 62 millones de dólares estafados. Su cliente dice que es inocente. Claro, bueno, en estos casos todo el mundo inicialmente se declara inocente, esperando a ver cuál es la cuantía, el valor y el peso de la prueba. Después se toma decisión de pelear la prueba en un juicio, por ejemplo, y aceptar el veredicto del jurado, o de hacer una negociación. Y cuando se llega a esa etapa, por supuesto, el abogado, en este caso usted, es la persona clave en plantearle a un cliente, este u otros, mire, esto es lo que hay. Claro. Mi experiencia me indica que esto pinta bien para ir a un juicio, no veo pruebas sólidas en su contra, o esto pinta muy mal, le conviene negociar. Indiscutible, yo ya llevo 28 años haciendo esto después de ser policía. Y te digo una cosa, Pedro, dos cosas interesantes de los casos de Medicare fraud. Uno, hoy día es más difícil sacar una persona de cuello blanco, o sea, un médico, un director médico, director de clínica, un farmacéutico, libre bajo fianza en una acusación que un narcotraficante. Y número dos, las penalidades hoy que se están imponiendo en las cortes distritales de Miami por fraude de Medicare son más severos que por los cargos de narcotráfico. O sea, mucha gente creo que no aprecia eso, pero ha habido un cambio, un entorno muy interesante en los últimos 5 años más o menos, donde ya los jueces están martillando, por decir así, a las personas convictas por esos delitos. Hay una realidad, y es que hay una presencia muy grande de cubanos en el sur de la Florida, sí, pero al mismo tiempo hay una desproporción en cuanto a la cantidad de personas cubanas involucradas en fraudes del Medicare. Es algo bochornante y es triste, pero es una realidad. No podemos ignorarla ni evitarla. Y efectivamente, casi todas las personas, la mayoría de las personas acusadas en este distrito en los últimos 10, 15, 20 años son hispanos, desde las épocas viejas cuando el fraude era con los nebulizers, un aparato para respirar. El nebulizador. Después era con el tema de la leche para las personas que necesitaban nutrición. Después de ahí pasaron al tema del antiretroviral, o sea, las medicinas para atacar a la SIDA, ¿no? O para poder refrenarlo. Infusiones. Infusiones, gracias. Y pues ahora son pastillas, y cada vez que estos grupos, estas personas buscan una oportunidad, pues cambian de un servicio o un producto a otro, porque Medicare abastece muchas diferentes servicios y productos para las personas enfermas de mayor edad. Y Medicare es una estructura gigantesca en la que es muy difícil, me imagino, que haya perfección en cuanto a defenderse del que quiera hacer fraude. Desafortunadamente, muchas de las personas que ocupan cargos en Medicare son puestos políticos, y muchos de ellos son competentes, otros no son tan competentes, y es más peligroso la incompetencia que la corrupción. Desafortunadamente, existen maneras de parar todo esto. ¿Cómo, por ejemplo? Por ejemplo, la mayoría de estos casos ocurren cuando buscan a un dueño fantasma. Buscan a un individuo y lo hacen presidente de la corporación, y ¿de dónde viene el dinero? Eso en la forma 855, que es la que hay que llenar para ser proveedor de Medicare, no existe
una declaración de dónde viene el dinero. Tampoco existe una condición civil donde le permite al Medicare estudiar la cuenta de banco a donde van esos dineros y a ver a dónde van a parar. Esas dos condiciones evitarían mucho de estos problemas. Hoy día el subcontratista que le hace los análisis al Heat Task Force, que es una combinación del FBI y de la Oficina del Inspector General, que se unen para investigar casos de Medicare. Y ellos trabajan desde Miramar. Entonces, ellos hacen los análisis y tienen hoy día la facilidad de poder analizar todas las facturas a diario. Antes eran cada 3 meses. O sea, yo tenía que entrar en una base de datos que estaba al corriente, pero 3 meses atrás. Eso le permitía escaparse a muchas personas a Cuba. Una investigación de esta puede durar 2 años. Claro, tiempo más que suficiente para evaporarse. Sí, se puede demorar 2 años. Muchas personas dicen, bueno, ¿por qué no la extraditan de Cuba? Bueno, aunque puedan extraditarse, que Cuba se opone a la extraditación, no lo harían porque las extraditaciones en todos los países listan los delitos a los cuales se pueden someter en la extraditación, y el fraude no es uno de ellos. Qué falla tremenda, ¿verdad? Que existe ese hueco. Bueno, y yo pienso que el Departamento de Health and Human Services y juntos con otras partes del Departamento de Justicia, en este momento, con las relaciones, entre comillas, que se están llevándose a cabo con el gobierno castrista de Raúl, van a tratar de amplificar o hacerle una enmienda al tratado de extradición precisamente por eso, para poder llevar el brazo a Cuba y traer a las personas para acá, porque muchas personas dicen, bueno, yo me voy a Miami en una balsa, llego, si toco tierra, tengo mi problema resuelto. Después abro una clínica que no me cuesta mucho dinero, pago personas, reclutadores que le llaman para buscarme los beneficiarios, y a quien no le gusta ir a una clínica médica, un viejito o una viejita que no tiene nada que hacer en el día, toma café, ven la televisión, hablan, hacen sus chistes, reciben el servicio algunos no, mandas un bill a Medicare y el cheque para el banco. Y después de 6 meses, 1 año, cuando tú empiezas a presentir la investigación que viene encima, arrancas, sacas el dinero y te vas y adiós. Eso es un crimen donde no requiere mucho riesgo, donde no hay violencia, ¿ves? Donde no hay rivales como los carteles de drogas en Colombia, y donde puedes entrar y salir en un corto tiempo y escaparte, por ejemplo, a un país donde las personas no pueden ser extraditadas. Es un crimen de mucha oportunidad. Y el abogado menciona una cosa que es fascinante, porque he oído a muchas personas diciendo que no hay víctimas, ahí no corre la sangre, eso no es un crimen como... Bueno, todos somos víctimas a la larga, porque todos terminamos pagando más impuestos o desperdiciando dinero. No, y creo que una de las cosas que muchas personas no entienden es que el Medicare fraud no es un fraude único. Tiene diferentes clases. Está el fraude absoluto, que es donde no existen los pacientes, no hay médicos, no hay servicios, y es un billing completamente de fantasma. Ese es el peor. Pero hay otros en el otro rango donde existen pacientes, necesitan médicamente el tratamiento o el servicio, lo reciben, pero el delito está en que pagan a un reclutador para traerse a personas. Hay algunos casos donde es fraude o no. Es fraude o no si la persona necesita el tratamiento, lo recibe y se cobra por él. La parte ilegal es el kickback, que le llaman, el repago. Entonces, y entre este fraude y pues hay muchos otros colores, donde existe el paciente pero no hay necesidad médica, o donde existe el paciente con necesidad médica pero el paciente firma y no recibe el tratamiento. Claro. Estoy a punto de quedarme sin tiempo, pero sé que está con... No, me quedé pensando, porque la necesidad médica es una de las razones por las cuales las enfermeras que analizan todos los expedientes médicos anulan el expediente, la necesidad médica. Se prestan mucho nuestros personas mayores a recibir dinero a cambio de firmar documentos en falso. Claro. Eso es desafortunado. Y esa es la puerta a que tantos millones de dólares se vayan en manos de los que no deberían tenerlos. De acuerdo. Señores, muchísimas gracias por acompañarme. Un placer tenerlos aquí. Y este tema va a seguir.